Hoy vamos a hablar acerca de una capacidad condicional, que es la resistencia. Es una base fundamental en el desarrollo del rendimiento deportivo, así como en la prescripción del ejercicio. Es la piedra angular del trabajo, en este caso, para los objetivos de salud y para los objetivos de rendimiento. Por lo pronto, mientras voy a brincarme un poquito, vamos a explicar una prueba que se usa para evaluar la resistencia. Se llama el test de Cooper. Como finalidad tiene evaluar cuánta distancia podemos recorrer en 12 minutos. Es lo que vamos a realizar. Con este grupo de estudiantes que están en un programa de activación física, vamos a realizar esta prueba. Entonces vamos a trotar 12 minutos. La distancia vamos a tratar de contabilizarla, es decir, si empezamos aquí, vamos a correr por la pista, son 400 metros, hay que tratar de contabilizar. Les cuento el inicio, les cuento al final y ustedes me dicen la distancia que recorrieron. Muy bien, empezamos pues, nos ponemos en la línea de salida. Los corredores se hacen así en medio. Les cuento. El 4 para allá. De la línea punteada y ahí mismo va a ser cada que pasemos ahí son 400. ¿Va? 3, 2, 1, inicia. Tenemos que la resistencia es la capacidad psíquica y física que posee un deportista para reducir la fatiga, como la disminución transitoria de la capacidad de rendimiento. Al hablar de la estrecha relación existente entre la resistencia y la fatiga, se debe considerar no solo en su espacio cuantitativo de pérdida de rendimiento asociada a las acciones mantenidas de diferente intensidad, sino que también hay que considerar la capacidad del organismo de recuperarse de la fatiga, la finalidad de recuperación en la recuperación de la homeostasis. Las modificaciones que en el organismo provocan las cargas de entrenamiento son mantener durante el máximo tiempo posible una intensidad óptima de la intensidad, mantener el mínimo de las pérdidas inevitables de intensidad cuando se trata de cargas prolongadas y aumentar la capacidad de soportar las cargas de trabajo durante los entrenamientos y las competiciones. También como mejorar la capacidad de recuperación y estabilizar la técnica deportiva y la capacidad de concentración. Las manifestaciones de la resistencia. Dentro de la actividad física podemos encontrar formas muy diversas de manifestarse. En función de la forma en que se trabaja, podemos hablar que hay resistencia estática y resistencia dinámica. Desde la perspectiva de la cantidad de masa muscular implicada, podemos hablar de resistencia local y resistencia general. Es decir, en el mundo del deporte, a la hora de hablar de resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica, se deben distinguir dos conceptos, la capacidad y la potencia. La capacidad representa la cantidad total de energía que se dispone en una vía metabólica y la potencia indica el mayor cantidad de energía por unidad de tiempo que puede producirse a través de una vía energética. Otra forma de clasificar la resistencia está también la resistencia a la velocidad, la resistencia de fuerza máxima, resistencia a la fuerza veloz y resistencia reactiva. En general hay diferentes formas de clasificar lo que es la resistencia, pero en general los factores que intervienen en esta son fisiológicos, tácticos y biomecánicos. Todos estos factores antes mencionados nos llevan a la consecución de una serie de procesos de adaptación general y local del organismo, los cuales tienen como finalidad retrasar la aparición de fatiga. En este caso hay adaptaciones momentáneas que se producen, por ejemplo, durante el esfuerzo, que ya nos estamos adaptando al trote. También están las adaptaciones profundas que se producen después de un entrenamiento y las adaptaciones cardiovasculares y respiratorias producidas durante la práctica del esfuerzo. Es decir, la resistencia en sí nos ayuda a fortalecer el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Por eso estas adaptaciones fisiológicas. Como vemos, seguimos en la prueba. Acabamos de pasar los 400 metros y seguimos contando. Por ejemplo, dentro de las adaptaciones cardiovasculares, tenemos que hay un aumento del gasto cardíaco a costa de una mayor frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. También tenemos una mayor vasodilatación. ¿Esto en qué se traduce? Que por ejemplo, si tenemos una buena dieta, ya al haber una vasodilatación, al haber una eyección más constante de los nutrientes, se absorben de mejor manera y por ende tenemos un mejor rendimiento
en cuanto a ese aspecto. También en cuanto a las adaptaciones respiratorias, hay un aumento del volumen total de respiración, es decir, hay más volumen corriente por frecuencia respiratoria. Y bueno, con el tiempo la práctica de entrenamientos de resistencia lleva a modificaciones en los valores funcionales, los cuales van a alterar la capacidad para rendir de media y larga duración. Los cambios orgánicos relacionados con la resistencia los podemos resumir de la forma siguiente. En el sistema cardiocirculatorio, como ya lo mencioné, hay un aumento de la masa cardíaca, un engrosamiento de sus paredes y una aplicación de sus cavidades. También el sistema respiratorio, aumento de la superficie respiratoria, mejora de la capacidad difusora, ampliación de la red capilar y mejora de la economía respiratoria. En el sistema metabólico hay aumento del contenido de mioglobina, concretamente en los músculos directamente implicados en la actividad física correspondiente al entrenamiento. Además hay un incremento en la tasa de utilización del glucógeno. Bien, vamos a terminar la prueba. Aquí están llegando y aquí se cumple el tiempo. Muy bien. Muy bien. Vamos por acá. Por ejemplo, ya entonces aquí, en base a la distancia que ella recorrió, yo puedo agarrar mis tablas de referencia y con esto voy a ver si tiene una buena, una mala, una excelente o una regular condición. Con esto me va a permitir poder desarrollar lo que son las capacidades, perdón, lo que es un trabajo de resistencia. Muy bien. Por ejemplo, nos acercamos para acá, por favor. Dentro del trabajo de resistencia en lo que es la carrera, hay resistencias largas, resistencias medias y resistencias cortas. La resistencia larga en la prescripción del ejercicio es la que utilizamos para la quema de grasa, porque se trabaja intensidades del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca, pero de larga duración, es decir, puede durar hasta 2 horas. En el dado caso de que sea un maratonista y un deportista, puede durar hasta 15 o 20 kilómetros de recorrido. En las medias se utiliza un poco para la mejora de la condición física, que es del 60 al 80%, donde trabajamos en esa zona de intensidad de la frecuencia cardíaca máxima, y ya de ahí el trabajo que realizamos es para mejorar la condición física. ¿Sí? Y también están las intensidades altas, la resistencia corta, que son cortas distancias, para que nos ayudan a trabajar un poco lo que es un sprint. ¿Sí? En general hay diferentes métodos para trabajarle, métodos continuos, métodos discontinuos, métodos fraccionados y métodos por intervalos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del método por intervalos, que es el que nos permite ayudar un poquito a trabajar más lo que es la resistencia. ¿Sí? Podemos aquí, la ventaja que tiene este método es que podemos combinar resistencias largas y resistencias cortas, y en lugar de descanso podemos aplicarlo con los mismos intervalos, nos pueden servir de descanso y así no tenemos que cortar la actividad como si fuera un método de circuitos. Por ejemplo, ahorita vamos a trabajar un método de interválico de resistencia. Muy bien, vamos a trabajar un método de intervalo. Ponemos aquí en la línea, yendo hacia allá. Vamos a hacer aquí, rodillas hacia arriba, toco, puntas, y hacia adelante, toco, sprint y me regreso despacio y vuelvo a empezar. ¿Sale? ¿Empezamos? No, primero a tocar, ¿cómo era? Rodillas y tocan. Rodillas, ¿ya empiezan? Toca la línea, bien, de puntas hacia atrás, sprint, 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 bien, se regresan tratando, despacio, despacio, ¿vieron cómo es? Vamos a hacer 2 por favor, 2 más, igual, vamos, empieza. Allí por ejemplo,
Es un ejemplo de las diferencias de intensidad y de la variación de la resistencia. Es un poco de corta distancia porque pues, no podemos trabajar un poquito más la distancia, pero aquí vemos donde hay intensidad de resistencias cortas y resistencias largas, ¿vale? Bien. Muy bien, excelente. Por ejemplo, también tenemos lo que es el método Fartlek. Ese método es bastante bueno para la mejora de la condición física. Es una serie donde podemos combinar lo que son saltos, lo que son carreras, lo que es algunas otras actividades aeróbicas que nos permiten mejorar eso, ¿sí? También tenemos la resistencia, bueno, en este caso si lo habláramos en fuerza, ya lo vamos a ver en el video de fuerza, lo que es la resistencia muscular. Esto es, por ejemplo, lo correspondiente a la resistencia aeróbica. La frecuencia cardíaca, también, bueno, como ya lo mencioné, la frecuencia cardíaca es el aspecto más importante para continuarlo durante la prescripción del ejercicio y también nos ayuda para controlar el entrenamiento. Venimos para acá. Para controlar, vamos a tomarnos un poco la frecuencia cardíaca, ¿vale? Para ver cómo estamos. ¿Cómo trabajamos? Empezamos a contar ahí, nos ubicamos la frecuencia y empezamos a contar. 1, 2, contamos ahí. En alto, multiplicamos por 4, el número de latidos por 4. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto? 76, 80, 60, 84, 80, 8, 75, 80. Bien, tuvimos un trabajo de aproximadamente 80 pulsaciones por minuto, lo cual nos traduce que estamos trabajando en la mejora de la condición física. A pesar de que fue un trabajo corto, un trabajo pequeño más la prueba, tenemos una tasa de recuperación bastante aceptable. De lo contrario, en caso de no ser una persona que está comenzando con una práctica de actividad física, no se recomiendan estas actividades porque sus pulsaciones por minuto estarían arriba de 120, de 140 ya en un periodo de recuperación. Eso sería todo lo correspondiente a la resistencia. Muchas gracias y nos vemos luego.